Y como ya le informábamos, no solo en el Estado de México se ha reportado desabasto de combustible, ¿qué otras entidades carecen de suministro de gasolina? Acompáñenos aquí, le decimos. 6 estados de la República se encuentran en crisis de abasto de combustible. La lista inicia con Guadalajara, que tiene 877 estaciones de servicio. De ellas, 500 están afectadas en la zona conurbada del estado. Guanajuato cuenta con 587 estaciones y solo tiene la distribución de la tercera parte de la demanda. Michoacán tiene 441 estaciones, mantiene cierres parciales en 320 de ellas y cierres totales de las gasolineras ajenas a la franquicia de Pemex. Continúa el Estado de México con 978 estaciones de servicio. Presenta daños en el Valle de Toluca y el sur. Otro caso es Hidalgo. Tiene 288 estaciones. El área afectada es Pachuca, Izmiquilpan, Actopan y Tula. El servicio de gasolina solo es de premium y no cuenta con gasolina regular, mientras que Querétaro, con 264 estaciones de servicio, tiene una afectación de 90 de ellas y padece cierres parciales en la tercera parte de las gasolineras del estado. El desabasto en las gasolineras inició desde el 31 de diciembre. Sin embargo, la Secretaría de Energía argumentó que el problema no es de escasez, sino de retrasos en las entregas. Esto forma parte del plan para combatir el robo de combustibles, que priorizó el uso de vehículos considerados los más seguros. Ante esto, Petróleos Mexicanos indicó que avanza en el restablecimiento del suministro de combustible por diferentes vías en las entidades afectadas. Insiste que a pesar de que se han generado retrasos, hay suficiente combustible para cubrir la demanda, lo que permitirá que el abastecimiento se normalice pronto. Saray Mariscal, 21 Noticias.